¿Alguna vez te has sentido presionado por lo que otros piensan de ti? ¿Has tomado una mala decisión solo para no quedar mal frente a los demás? Hoy vamos a hablar de cómo la vanidad, el orgullo y el miedo al qué dirán pueden llevarnos por un camino de oscuridad y tragedia. El Evangelio de hoy nos presenta una historia cruda y poderosa sobre la debilidad humana, la valentía de decir la verdad y las consecuencias de vivir en el pecado. Es una historia que, aunque ocurrió hace 2000 años, sigue siendo increíblemente relevante en nuestro mundo actual. Acompáñame a desentrañar esta lección sobre Herodes, Herodías y el valiente Juan el Bautista. Lectura del libro del Génesis 49, 29, 32, 50, 15, 26a. En aquellos días, Jacob dio estas instrucciones a sus hijos. Yo voy a reunirme con los míos. Entiérrenme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, elitita, la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, en la tierra de Canaán, el campo que Abraham compró a Efrón, elitita, como propiedad funeraria. Allí enterraron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Lía. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados a los hititas. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, se dijeron, a ver si José nos va a guardar rencor y nos va a devolver todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron este recado a José. Antes de morir, tu padre nos encargó. Díganle a José, perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Sus hermanos fueron y, echándose a sus pies, le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como hoy pueden ver. Así que no teman, yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Y los consoló hablándoles con cariño. José permaneció en Egipto con toda la familia de su padre y vivió 110 años. José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Un día, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 6, 14, 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Qué historia tan intensa y dramática acabamos de escuchar.
Es un relato que nos muestra la fragilidad de la condición humana y el altísimo precio de defender la verdad. Vamos a profundizar en sus enseñanzas. Primero, vemos cómo la fama de Jesús se extiende por todas partes. La gente no sabe quién es. ¿Es Juan el Bautista que ha vuelto a la vida? ¿Es el profeta Elías? ¿O simplemente otro profeta? Esta confusión nos muestra algo importante. Jesús desafiaba todas las categorías conocidas. Su poder y su mensaje eran tan nuevos y revolucionarios que la gente no sabía cómo explicarlo. Pero fijémonos en Herodes. Él es el primero en decir: «Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado». ¿Por qué piensa esto? Porque su conciencia lo atormenta. El remordimiento por haber asesinado a un hombre justo lo persigue. Herodes vive con un fantasma, el fantasma de su propia culpa. Esto nos enseña que podemos intentar callar la verdad, podemos intentar eliminar a quienes nos la recuerdan, pero nunca podremos escapar de nuestra propia conciencia. El mal que hacemos siempre deja una herida, un eco que resuena en nuestra alma. Y aquí entra la figura heroica de Juan el Bautista. ¿Cuál fue su crimen? Decirle la verdad al poder. Juan no tuvo miedo de señalar el pecado de Herodes. Le dijo claramente: «No te está permitido tener a la mujer de tu hermano». Juan no buscaba popularidad ni favores del rey. Su única lealtad era con Dios y con la verdad. Él es el modelo del profeta, la voz que clama en el desierto, incluso si ese desierto es el palacio de un rey corrupto. En contraste, tenemos a Herodías. Ella representa el rencor y el odio. Como Juan expuso su pecado, ella no busca el arrepentimiento, sino la venganza. El Evangelio dice que lo aborrecía y quería matarlo. El odio es un veneno que consume por dentro. Cuando nos negamos a reconocer nuestros errores y, en cambio, atacamos al mensajero, nos hundimos cada vez más en la oscuridad. Y luego está Herodes, quizás el personaje más trágico de esta historia. La Biblia dice algo sorprendente. A Herodes le gustaba escuchar a Juan. Sabía que era un hombre santo y justo, e incluso lo protegía de Herodías. Pero era débil. Su respeto por Juan no era más fuerte que su miedo a Herodías y su deseo de mantener las apariencias. Era un hombre dividido, atrapado entre el bien que reconocía y el mal al que no tenía la fuerza de oponerse. ¿Cuántas veces nos parecemos a Herodes? Sabemos lo que es correcto, pero por comodidad, por miedo o por presión social, no lo hacemos. El clímax de esta tragedia llega durante un banquete. Un ambiente de fiesta, alcohol, vanidad y exhibicionismo. Es en este contexto de superficialidad donde se toma la decisión más cruel. Herodes, impresionado por el baile de la hija de Herodías, hace una promesa impulsiva y exagerada. «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». ¿Qué lo llevó a esto? El orgullo. El deseo de impresionar a sus invitados. Quedó atrapado por sus propias palabras, por su ego. La joven, manipulada por su madre llena de odio, pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se puso muy triste. Sabía que era una injusticia terrible. Pero, ¿qué pesó más en su balanza? ¿La vida de un hombre justo, o su propio orgullo y el miedo a quedar mal delante de sus amigos? Tristemente, eligió lo segundo. Por el juramento y por los convidados, no quiso desairarla. Prefirió matar a un inocente que admitir que había hecho una promesa estúpida. Así, Juan el Bautista muere como un mártir. Muere por su fidelidad a Dios y por no tener miedo de llamar al pecado por su nombre. Su muerte es un testimonio poderoso de que la verdad vale más que la vida misma. La enseñanza para nosotros hoy es clara y directa. Este Evangelio nos obliga a preguntarnos: ¿somos como Juan, valientes para defender la verdad, aunque tenga un costo? ¿O somos como Herodes, débiles, indecisos, permitiendo que el mal ocurra por miedo al qué dirán? ¿O quizás somos como Herodías, guardando rencor y buscando venganza en lugar de arrepentimiento? El mundo de hoy, como el de Herodes, nos presiona constantemente para comprometernos, para callar, para no ser problemáticos. Nos invita a banquetes de vanidad en las redes sociales, donde el orgullo y la apariencia son más importantes que la verdad y la integridad.
Pidamos a Dios la fortaleza de Juan el Bautista para ser siempre testigos de la verdad con amor y firmeza. Pidamos la sabiduría para no caer en la trampa del orgullo de Herodes. Y pidamos la gracia del arrepentimiento, para que si caemos, no dejemos que el rencor de Herodías anide en nuestro corazón. Que aprendamos a escuchar la voz de nuestra conciencia y a obedecerla, sin importar la presión social. Porque al final, lo único que importa no es la opinión de los invitados a un banquete, sino la mirada de Dios. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte para más contenido que nos ayude a crecer en nuestra fe. Que Dios te bendiga.